Dios no se equivoca con lo que permite. Cuando la prueba tiene propósito. Hay momentos en la vida en los que todo parece carecer de sentido. Momentos en los que las preguntas pesan más que las respuestas. En los que el dolor parece más real que la fe. Y en los que el silencio de Dios duele más que cualquier palabra humana. En esos días, el alma se pregunta si Dios realmente está presente. Si escucha, si actúa, si se interesa. Porque cuando todo se cae a pedazos, cuando los sueños se quiebran, cuando las puertas se cierran, la lógica humana se desespera buscando explicaciones. Queremos entender por qué suceden ciertas cosas. ¿Por qué nos toca perder? ¿Por qué sufrimos cuando oramos? ¿Por qué la vida se torna injusta justo cuando más intentamos ser fieles? Pero la Biblia no esconde esa tensión. La Biblia nos muestra que la fe no consiste en entender todo lo que Dios hace, sino en confiar incluso cuando no entendemos nada. Dios no se equivoca con lo que permite. Esa es una verdad que puede doler, pero también puede sanar. Porque si creemos en un Dios soberano, en un Dios justo, en un Dios que es amor, entonces debemos aceptar que todo lo que permite tiene un propósito, aunque hoy no lo veamos. Y es que hay cosas que hoy duelen, pero mañana entenderemos que eran necesarias. Hay pérdidas que hoy nos rompen, pero que más adelante veremos, como parte de un proceso divino que nos estaba preparando. Hay retrasos que nos frustran, pero que en realidad eran formas de protección. Hay traiciones que nos marcaron, pero que Dios usó para liberarnos de relaciones que nos desviaban. Porque cuando miramos la historia de la Biblia, entendemos que el sufrimiento no es ajeno al plan de Dios. Abraham esperó años sin ver la promesa. José fue vendido y encarcelado sin razón. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de ser usado. David fue perseguido por el rey Saúl antes de reinar. Y Jesús, el Hijo amado, fue despreciado, azotado y crucificado, aunque nunca cometió pecado. Nada de eso fue un error. Nada escapó de la voluntad de Dios. Cada proceso, cada lágrima, cada noche oscura fue parte de un plan eterno. Porque Dios no improvisa, Dios no reacciona, Dios no se sorprende. Él ya vio el final desde el principio, y si algo permite, es porque lo usará para formar algo en ti, para cambiar algo en ti, o para cumplir algo a través de ti. A veces el mayor milagro no es que Dios cambie lo que te duele, sino que use lo que te duele para cambiarte a ti. Porque hay dolores que no son castigos, sino herramientas. Herramientas que tallan el alma, que arrancan el orgullo, que limpian la fe de impurezas, que despiertan sensibilidad, compasión, humildad, dependencia. El sufrimiento no es evidencia de que Dios nos ha abandonado. A veces es evidencia de que Él está más cerca que nunca. Dios no comete errores. Lo que para ti hoy es caos, para Él es parte de una obra mayor. Lo que para ti es una pérdida, para Él puede ser una liberación. Lo que para ti es un fracaso, para Él es una puerta cerrada que te redirige. Porque Dios ve lo que tú no ves. Él conoce los caminos del futuro, los corazones de quienes te rodean, los peligros ocultos que ignoras. Y si Él permite algo, es porque tiene en sus manos no solo tu presente, sino también tu eternidad. Muchas veces queremos bendiciones inmediatas sin procesos. Queremos gloria sin cruz, queremos frutos sin raíces, queremos victorias sin batallas. Pero Dios sabe que si te entrega algo antes de tiempo, te puede destruir. Por eso permite los retrasos, por eso permite las pruebas, porque quiere que cuando llegues a donde te ha prometido, tengas el carácter para sostener lo que te ha dado. Porque no se trata solo de llegar, sino de mantenerte. Y para eso, necesitas ser probado, moldeado, forjado. Sí, a veces la vida duele. A veces oramos y no vemos respuestas. A veces servimos con fidelidad y aún así enfrentamos pérdidas. Pero la Biblia no esconde esa realidad. Jesús mismo dijo que en el mundo tendríamos aflicciones. Sin embargo, también prometió que Él ha vencido al mundo. Eso significa que ninguna prueba, por más oscura que sea, puede apagar la luz de su propósito. Eso significa que ningún dolor es tan profundo como para impedir que Él lo transforme en testimonio. Eso significa que incluso cuando todo parece estar en contra, Dios puede estar orquestando algo más grande de lo que imaginas. Pero necesitas confiar. No solo creer en Dios, sino creerle a Dios. Creer que si Él permitió ese diagnóstico, esa pérdida, esa ruptura, ese silencio,
es porque de alguna forma lo usará para bien. Tal vez no lo veas ahora, tal vez no lo veas en meses, tal vez incluso no lo entiendas nunca por completo, pero lo que importa es que no estás solo. Dios no te abandona cuando la prueba llega. Al contrario, Él se acerca más. Él recoge tus lágrimas. Él fortalece tus rodillas. Él sostiene tu alma cuando ya no puedes más. Él camina contigo en el fuego como con los 3 jóvenes en Babilonia. Él pelea tus batallas como lo hizo con Israel. Él abre caminos donde no los hay como en el mar Rojo. Porque ese es su carácter. Fiel, constante, soberano. Y si estás en una prueba hoy, no creas que es el final. Dios está haciendo algo, aunque tú no lo veas. Dios está obrando, aunque tú no lo sientas. Y llegará el día en que mirarás atrás y verás que todo tenía sentido, que cada lágrima fue útil, que cada demora fue parte del plan, que cada pérdida fue semilla de algo mayor. Porque ese es el Dios que servimos, un Dios que no se equivoca. Hay una enseñanza escondida en el dolor que no puede aprenderse en los días de fiesta. Hay una sabiduría que solo se revela en los pasillos oscuros del alma, donde no hay música ni aplausos, donde solo se escucha el eco del propio llanto. Es en ese rincón donde muchos abandonan la fe, pensando que Dios los ha abandonado. Pero es también allí donde otros deciden permanecer, aunque no entiendan nada, aunque no haya respuesta, aunque todo duela. Esos son los que después llevan cicatrices que no avergüenzan, sino que testifican. Son los que aprendieron que el fuego no quema si Dios camina contigo, que la oscuridad no ahoga si su luz te envuelve, que el dolor no destruye si el corazón está anclado en su promesa. La fe verdadera no se mide cuando todo va bien. La fe verdadera se revela cuando todo parece mal, cuando la oración no cambia las circunstancias, pero aún así decides seguir orando, cuando el milagro no llega, pero sigues creyendo, cuando nadie aplaude tu fidelidad, pero sigues sirviendo. Esa es la fe que transforma. Esa es la fe que honra a Dios. Porque el propósito de la fe no es manipular a Dios para que haga lo que queremos. El propósito de la fe es sostenernos cuando Dios hace lo que Él quiere. Y cuando comprendemos eso, entendemos que incluso las pruebas más duras pueden ser regalos disfrazados. No porque duelan menos, sino porque comienzan a tener sentido. Porque cuando miras hacia atrás y ves que saliste más fuerte, más sabio, más maduro, más compasivo, más despierto, entiendes que no fue en vano. Job no entendía por qué sufría. Él era justo, recto, temeroso de Dios. Y sin embargo, perdió todo. Familia, salud, bienes, dignidad. Sus amigos lo acusaban, su esposa lo instaba a maldecir a Dios. Y en medio de ese caos, Job no recibió respuestas claras, pero sí recibió una revelación más grande. No fue una explicación, fue una experiencia. Vio a Dios. Y después de verlo, dijo palabras que estremecen el alma. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ese es el propósito último de toda prueba, que nuestros ojos se abran. Que dejemos de conocer a Dios por lo que otros dicen, y lo conozcamos por lo que Él hace en nuestro interior. Porque hay cosas que solo se entienden cuando se viven, y hay verdades que solo se revelan en medio del quebranto. Muchos quieren escapar del proceso. Quieren una fe sin espera, una vida sin pruebas, un evangelio sin cruz. Pero eso no es real. Eso no transforma. Eso no fortalece. La Biblia no es una colección de historias felices, sino un testimonio de cómo Dios interviene en medio del caos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La narrativa es la misma. Dios usando lo roto, lo débil, lo despreciado, lo improbable, lo que nadie elige, porque así se revela su poder, porque así nadie se jacta, porque así el que vence sabe que fue Dios y no su fuerza. Y si hoy te sientes débil, confundido, rechazado o agotado, tal vez no estás fallando. Tal vez estás en el punto exacto donde Dios comienza a escribir un nuevo capítulo. Pero para eso necesitas quedarte. No huir, no rendirte, no apagar la lámpara, sino quedarte en la noche hasta que amanezca. Porque el amanecer llega, siempre llega. Y cuando llegue, no solo cambiarán las circunstancias, cambiarás tú. Verás con otros ojos, hablarás con otra sabiduría, amarás con otro corazón. Porque Dios no te saca de las pruebas igual que entraste. Él no desperdicia un solo segundo de tu proceso.
Él no permite nada que no vaya a usar. Todo tiene propósito, incluso lo que parece injusto, incluso lo que parece cruel, incluso lo que no entiendes hoy. Porque lo que tú ves como pérdida, Él lo puede usar como semilla. Lo que tú ves como final, Él lo usa como principio. Lo que tú ves como soledad, Él lo convierte en encuentro. Porque Dios no improvisa, y si te prometió algo, lo cumplirá. Pero primero te preparará. Y esa preparación suele doler, suele ser lenta, suele pasar desapercibida por los demás, pero tú sabrás, cuando llegue el tiempo, que todo valió la pena. Y entonces ya no lo adorarás solo por lo que da, sino por lo que es. Ya no lo buscarás solo por lo que puede hacer, sino por quien Él es en medio de todo. Porque la fe verdadera no se alimenta solo de milagros. La fe verdadera se alimenta de confianza. Confianza cuando todo arde. Confianza cuando todo tiembla. Confianza cuando todo parece perdido. Y si decides confiar, verás lo que otros no ven. Verás propósito donde otros ven fracaso. Verás dirección donde otros ven pérdida. Verás esperanza donde otros ven muerte. Porque quien tiene a Dios tiene todo, incluso cuando no tiene nada. Esa es la paradoja de la fe. Y esa es la invitación que Dios hace hoy a tu corazón. Entonces, detente, respira. Cierra los ojos y escucha. No el ruido del mundo, no las voces que dudan de ti, no las mentiras que el dolor susurra cuando la noche se alarga. Escucha la voz suave y persistente de aquel que nunca dejó de hablarte. Escucha a Dios en medio del silencio. Porque a veces, cuando todo enmudeció, es cuando Él habla más fuerte. No con gritos, no con señales visibles, sino con una paz que no puedes explicar. Una paz que no depende de las respuestas, ni del resultado, ni de que todo salga como tú esperas. Una paz que nace del saber que no estás solo. Que en medio del caos hay una mano invisible sosteniéndote. Que en medio del llanto hay ojos divinos contemplándote. Que en medio de la confusión hay un plan que sigue avanzando, incluso cuando tú no lo entiendes. Esa es la esperanza que no defrauda, la que no depende del tiempo ni de los logros, la que se sostiene no en emociones, sino en convicción. Porque Dios no miente, Dios no se retracta, Dios no olvida. Si Él permitió esta temporada, es porque también ha determinado su fin. Si Él te llevó al desierto, también ha preparado la tierra prometida. Si hoy estás siendo quebrado, es porque Él conoce lo que puede surgir de tus escombros. Porque el oro se purifica en el fuego, el diamante nace bajo presión, y los hijos de Dios se forjan en la adversidad. No estás solo, no estás derrotado, no estás olvidado, estás en proceso. Y todo proceso duele antes de dar fruto. Pero llegará el día en que mires atrás y entiendas. Y ese día, no agradecerás por el dolor, pero sí por lo que el dolor produjo en ti. Agradecerás haber resistido, haber esperado, haber creído. Porque mientras otros abandonaron la carrera, tú elegiste permanecer. Y esa elección, silenciosa y firme, te convirtió en testigo de la fidelidad de Dios. Porque Él no falla. Y si aún no ves lo que esperas, no significa que Él no lo esté preparando. Significa que todavía te está preparando a ti. Y cuando llegue el momento, cuando todo encaje, cuando las piezas perdidas del rompecabezas tomen forma, entonces no necesitarás aplausos, ni explicaciones, ni justificaciones. Solo levantarás la mirada, y con los ojos llenos de lágrimas y gratitud, dirás en voz baja, como Job, como tantos otros antes que tú: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y ese será el verdadero milagro.